Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a José Antonio. Gracias, José Antonio. Un gusto enorme estar aquí en tu programa. Yo pertenezco a los Heraldos del Evangelio y estamos aquí en México. Y pues vamos a platicar un poquito sobre Jesús Eucaristía. Muy bien. Pues los Heraldos del Evangelio están establecidos aquí en la Ciudad de México hace muchos años y él es el director general de los Heraldos en México. Y como hemos titulado este programa, Los Caballeros de la Virgen y la Eucaristía. Exactamente. ¿Y cómo ves, qué te parece, José Antonio, si nos empiezas por describir qué significa ese hábito? Pues aquí, como estamos tratando de la Eucaristía, vamos a empezar por la espiritualidad. Aquí en el escudo se ven tres símbolos, ¿no? Es una custodia, la Santísima Eucaristía, la Santísima Virgen de Fátima y las llaves pontificias. Eso significa las tres columnas de nuestra espiritualidad: la devoción a la Eucaristía, a la Santísima Virgen y a la Santa Iglesia en la persona del Papa. Son las tres columnas, los tres principios básicos de nuestra espiritualidad. Y es interesantísimo. ¿Desde cuándo son ustedes, ahora sí que aceptados pontificamente hablando? Entonces los heraldos pues existen hace mucho tiempo, como todas las instituciones. Ellas no nacen cuando son aprobadas. Cuando son aprobadas pues ya tienen una larga historia atrás. Heraldos del Evangelio fue fundado por Monseñor Juan Clá Díaz. Él es brasileño, nació en São Paulo. Y la aprobación pontificia, que es como por así decir, pues la mayoría de edad de la institución, nosotros somos todavía muy jóvenes, fue el 2001. ¿Con Juan Pablo II? Con San Juan Pablo II. Tuvimos la bendición de ir todos a Roma, estar con el Santo Padre. Todos nosotros que estuvimos ahí guardamos un recuerdo hermosísimo de ese momento en que estuvimos con él, el 22 de febrero de 2001. Pero Monseñor Juan Clá, él es monseñor no por ser obispo, sino por ser canónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Como se sabe, hay 4 basílicas papales en Roma. Entonces, que es San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor, y la cuarta es San Juan de Letrán. Entonces, Monseñor Juan es canónigo honorario de la Basílica de Santa María Mayor. Por eso tiene el título de Monseñor. Pero él empezó este trabajo, él tenía esta idea de hacer una institución, más bien una orden religiosa, desde su juventud. Y desde muy joven empezó a trabajar en el movimiento católico, ahí en São Paulo. Él a los 15 años conoció un líder católico importantísimo en la vida eclesial de Brasil, que se llama el profesor Plínio Correa de Oliveira. Y es de él que Monseñor Juan recibió toda su formación, sobre todo su formación mariana. Los heraldos del Evangelio se caracterizan por una devoción a María muy intensa, muy profunda. Somos un movimiento profundamente mariano. Somos así enamorados de la Santísima Virgen. Por eso les dicen caballeros de la Virgen. Por eso exactamente nos dicen en muchos lugares caballeros de la Virgen, porque entregamos nuestro corazón a la Santísima Virgen. Es por eso que la llevamos aquí junto al corazón. Está aquí la Santísima Virgen de Fátima. ¿Por qué Fátima? Sería motivo hasta para otro programa, ¿no? Claro, es un tema, por Fátima supuesto. Y los heraldos es un tema muy interesante. Pero hablando de la Santísima Virgen, y es que nosotros llevamos así en la cintura, en vez de un cinturón, una cadena de hierro, como pueden ver, así, ¿no? Es una cadena de hierro. Y entonces, ¿por qué esta cadena de hierro? ¿No podríamos llevar algo así un poco más simple? Un cinturón, como lo hacen todos los religiosos. Es que nosotros, los heraldos, nos consagramos a la Santísima Virgen como esclavos de amor, según el método de San Luis Grignon de Montfort.
Y entonces San Luis recomienda que las personas que se consagran a la Santísima Virgen pues usen un símbolo de esa consagración. Puede ser una pulsera de hierro. Él recomienda que sea de hierro, no es un adorno, no es, por ejemplo, una pulsera de oro. ¿Por qué de hierro? Porque el esclavo, como se hacía antiguamente, pues el esclavo era obligado, era vendido, comprado, en fin, era una situación muy triste. Pero era como se hacía desde la antigüedad. Entonces, pues en muchas situaciones se encadenaban los esclavos con cadenas de hierro. Era así, para que no huyeran. Entonces, pues nosotros estamos, gracias a Dios, con mucha alegría, encadenados a la Santísima Virgen. Y al Santo Rosario, porque y aquí el Santo Rosario, claro que lo llevamos también aquí colgados de la cadena. Entonces, San Luis recomienda que se use una cadena de hierro al cuello, puede ser en la pulsera. ¿Esta es válida, José Antonio? Porque pues es de metal, ¿eh? Es de hierro o otro metal. Creo que es acero. Acero, pero que no sea un adorno. Ni oro ni plata. Ni oro ni plata, porque que sea hierro o algún metal así más de menos calidad, para recordar esa consagración a la Santísima Virgen. ¿En qué consiste esa consagración? En 2 palabras, ¿no? Muy bien. Mucha gente pregunta, pero consagrarse como esclavo, ¿qué cosa? No es muy fuerte. Hasta recuerdo que San Juan Pablo II, él se consagró como esclavo a la Santísima Virgen. En su escudo, totus tuus, significa todo tuyo, es sacado del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Entonces, él se consagró como esclavo, leyó el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen y eso le cambió la vida. Y entonces, ¿en qué consiste esa consagración? Consiste exactamente en entregar todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos en manos de la Santísima Virgen. Pero los religiosos, ellos se entregan a Dios, ¿no?, por 3 votos: obediencia, castidad y pobreza. Por la pobreza entregan sus bienes. Por la obediencia entregan su voluntad y por la castidad entregan su cuerpo. Bueno, el esclavo entrega algo mucho más importante que esos 3 bienes. El esclavo le entrega todo a la Santísima Virgen. Es, claro, una entrega espiritual, porque cualquier persona, cualquier laico puede hacer esta consagración. Una familia puede consagrarse así. Pero nosotros le entregamos a la Santísima Virgen algo mucho más precioso que estos 3 bienes, y son nuestros méritos. El religioso no entrega los méritos son suyos, cada uno con las buenas obras que hace, pues los méritos de mis buenas obras pues son míos, los tuyos son tuyos, ¿verdad? Uno no los entrega así, no, dispongan como quieran, porque eso es nuestra recompensa en el cielo. Entonces el esclavo de María hasta eso le entrega sus propios méritos, le entregamos todo a la Santísima Virgen. Entonces, y a veces la gente pregunta, ¿y cuando llegues delante de Dios sin nada? Pues claro. sin nada, esclavo no tiene nada, claro, no tiene propiedad. Llegamos, por así decir, pues de manos vacías, pero tenemos todo, porque le tenemos a la Santísima Virgen. Ella toma esos méritos y cuida de ellos, los reparte por quien más necesite. Hoy se habla mucho de los pobres, ¿no?, de la caridad. Entonces, los pobres más necesitados son los necesitados de méritos, ¿no? Claro, esos son los pobres claro, más y de la pobres salvación. Y de la salvación. Esa es la pobreza más terrible, de que se habla muy poco, es la pobreza extrema, espiritual. Es el gran problema del mundo de hoy, pobreza espiritual. Entonces, es necesario que la Virgen tenga méritos, ¿no?, a su disposición en el tesoro de las gracias, en el tesoro de la salvación, para repartir por sus pobres, para poder salvar almas. Para poder salvar almas. ¡Qué y hermoso! aplicar a aquellos que más necesitan. Va uno a saber, puede ser un pobre indígena ahí en medio de Amazonia, que Dios quiere salvar porque hizo alguna buena obra a lo largo de su vida. Entonces la Santísima Virgen
aplica los méritos de sus esclavos por esas almas más necesitadas. Pero esta consagración es, por así decir, un contrato, ¿no? Un contrato, como por ejemplo el matrimonio también es un contrato, tiene dos partes, ¿no? Hacen un acuerdo, ¿no? Y lo firman. Entonces, este es un matrimonio espiritual con la Santísima Virgen. Y entonces nosotros le entregamos todo, es bien poquito, ¿verdad? Valemos poco, ¿no? Sí, no es mucho lo que damos. No es mucho lo que perdemos, pero sí es mucho lo que recibimos, lo que ganamos. Porque la Santísima Virgen, entonces, ella, como buena madre, nos comunica sus dones exclusivos. Y esto es muy importante, porque las gracias que son distribuidas, que son repartidas por la humanidad, pues son las gracias del tesoro común de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Dios, a la Santísima Virgen, ella es la reina del universo, madre de Dios, entonces es un ser privilegiadísimo. Entonces hay muchas gracias que Dios solo le dio a la Santísima Virgen, a nadie más. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer en el Pentecostés, ¿no? Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero a la Santísima Virgen ella también recibió sus dones, sus gracias. Tuvo una nueva plenitud de gracia. Bueno, esas gracias que Dios, el Espíritu Santo, le dio a la Virgen, por ejemplo, en Pentecostés, y que son exclusivas de ella, son esas gracias exclusivas de ella que ella comparte con nosotros. Entonces nosotros, si vamos a hacer algún bien, si vamos a practicar, por ejemplo, la castidad, nosotros, como esclavos, recibimos de Nuestra Señora las gracias para vivirla. Para vivir, pero vivimos de la castidad de la Santísima Virgen. Qué regalo tan inmenso. Es algo preciosísimo, inmensísimo. Es un don que no hay palabras para expresar la grandeza de este don. Por ejemplo, en esta época en que vivimos, en que la fe, ¿no?, es tan atacada, está tan avalada, tan disminuida, ¿no? Y mucha gente, infelizmente, pues pierde la fe, ¿no? Uno ve a veces las iglesias cada vez más vacías. ¿Cuál es el problema? Falta de fe. En Fátima, Nuestra Señora habla de eso, ¿no? En Portugal se conservará siempre la fe, ¿no? Ahí, etcétera, quiere decir, no hay que ser profeta para sacar esa conclusión, ni tener doctorado. Si en Portugal se conservará, quiere decir que en muchos otros lugares en el mundo se va a perder la fe. Claro. Entonces, nosotros hoy día necesitamos de tener mucha fe. Pidamos a la Santísima Virgen. Ella nos va a dar su fe. Entonces nosotros vamos a vivir de la fe de María. Por ejemplo, el sábado se dedica a la Santísima Virgen, ¿no? Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor fue crucificado, murió y los apóstoles pues se dispersaron. Y ellos, ¿qué les pasó? Perdieron, infelizmente, perdieron la fe. Ellos no creían en la resurrección, ¿no? No ve por los relatos evangélicos. Así es. Ellos no creían. No. Van las mujeres, después las santas mujeres, después van a contar a los apóstoles, están locas, ¿no? Que resucitó. No querían creer. Va San Pedro y San Juan. Hasta que lo viven. Hasta que lo vieron y vieron el sepulcro vacío. Ajá, hasta que lo viven. ¿Quién conservó la fe entre la muerte de nuestro Señor y su resurrección? San Juan. La Virgen. Bueno, la Virgen y San Juan. La Virgen. Ella conservó la fe. Entonces, ella tenía mucha fe. Nosotros tenemos que pedirle a ella esa fe que ella tenía. Y San Juan era el apóstol más cercano a ella. Y el más cercano. Por eso él conservó la fe. Él conservó por María. Por María. Y fue María la que le dijo, vienes conmigo. Exactamente. Porque seguramente así fue. La recibió en su casa. Entonces, pues, en dos palabras, que ya creo que ya va en 20, ¿no? Ya me alargué muchísimo. En dos palabras, algo sobre esa consagración como esclava a María, como esclavos de María, que hace parte de la espiritualidad de los heraldos del Evangelio.
Y fíjate que vamos a tener una consagración este próximo 7 de octubre, fecha de, por cierto, fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y para el que nos escuche y esté interesado en consagrarse, pues nosotros tenemos programas aquí en Mundo Católico y pues escríbanos aquí abajo del programa y nosotros con gusto los incluiremos en nuestros chats o incluso virtualmente estamos promoviendo en esta ocasión por Zoom la consagración, fíjate. Incluso les cuento una cosa sobre esta consagración. Les recomiendo con mucho, muy atentamente que quien pueda que la haga, porque nosotros nos tornamos propiedad de la Santísima Virgen. Y como propiedad de ella, pues ella nos toma como cosa suya, ¿no? Como sí, ya somos nos cubre, pertenecemos a la Virgen, nos cubre con su manto. Recuerdo que hace algún tiempo un sacerdote haciendo un exorcismo, pues como saben, en los exorcismos el sacerdote interroga al demonio: ¿cómo has entrado? ¿Por qué has entrado? ¿Qué ha hecho la persona para que hayas tomado posesión de ella? Y hay un diálogo, más bien un combate entre el exorcista y el demonio, ¿no? Y entonces, fui ahí en Brasil, ¿no? Y entonces el demonio era una persona que tristemente su mamá la había consagrado al demonio, ¿no? Ya. Y esa persona que había sido, y esas consagraciones, pues... Sí, son espirituales y poderosas. Terribles. Entonces el demonio había tomado posesión de la persona por esa consagración que había hecho la mamá de su hija. Persona, sí. Y esa persona se estaba preparando para hacer la consagración a la Santísima Virgen. Y el demonio estaba furioso. Y el demonio, exactamente, estaba furioso y quería exactamente impedir que la persona se consagrara. Y entonces el demonio fue obligado a decir: yo empecé a tomar así visiblemente posesión de ella porque sé que cuando ella haga la consagración pierdo mi poder sobre ella. Es que se entiende que la consagración del demonio es hasta cierto punto falsa porque nosotros pertenecemos a Dios. Exactamente. Entonces no podemos pertenecer al demonio. El demonio nos engaña que ya nos consagramos. Es un engaño. Pero con esta consagración a la Virgen, la Virgen nos toma como su propiedad y el demonio deja de tener poder sobre nosotros. Claro que las tentaciones siempre vienen, el demonio tiene siempre cierta posibilidad de tentarnos, de probarnos, pero no con aquella fuerza que él tiene si nosotros no estamos consagrados a la Virgen. Entonces, no sé, Nieves, ¿qué más te gustaría saber? Estoy hablando demasiado. Quiero saber también, ahora sí que ustedes constan de 3 ramas. Exactamente. Entonces, Heraldos del Evangelio, pues nace como laicos. Al comienzo, Monseñor Juan Clá, él también era laico, y siempre trabajamos en el campo laical. Entonces, los varones, una buena parte de los varones, son laicos consagrados, con votos o sin votos, pero laicos, conservamos este estado laical, ¿no? No somos propiamente, según se dice en el derecho canónico, no pertenecemos al estado religioso. Después hay una rama sacerdotal, con la aprobación pontificia en el año 2001, una bendición muy grande, una multiplicación de los frutos de la actividad. Entonces hemos crecido mucho con la gracia de Dios y entonces nació la necesidad de tener sacerdotes con el carisma de los heraldos que pudieran dar asistencia a nuestras comunidades y también para evangelizar, ¿no? Uh-huh. Y entonces nació la rama sacerdotal. Actualmente tenemos más o menos 200 sacerdotes, ¿no? Okay. Y también más o menos así, 200 seminaristas. Gracias a Dios. Los heraldos no tienen problema de vocaciones. Tenemos problemas sí de lugar para poner las vocaciones, pero la cuestión vocacional no es para nosotros un problema. Bendito gracias sea Dios. Gracias a la Virgen. La Virgen nos favorece, nos protege. Todo eso es fruto de la devoción a la Virgen. Entonces hay también una rama femenina de hermanas. Ellas sí, unas siguen en el estado laical, otras son sí religiosas con votos. Y hay después lo que se llama terciarios, que se llama corrientemente
en la iglesia los terciarios, que muchas órdenes religiosas tienen, que son familias, personas que viven en el mundo con su actividad, en fin, sus trabajos, pero participan de la espiritualidad de los heraldos, reciben también las gracias de la institución, los carismas de la institución. Qué regalo tan grande. Entonces son esas tres ramas que constituyen los heraldos del Evangelio. Y pues yo he visto que parte de su apostolado es evangelizar, ¿no? Evangelizarnos a los católicos. Exactamente, y esta evangelización se hace a través de la devoción a la Santísima Virgen. Decía San Juan Pablo II, con palabras inspiradas, María es la estrella de la nueva evangelización. Es ella que toca los corazones, es ella que convierte, es ella que lleva las almas a Jesús. Y nosotros tenemos esa experiencia hermosísima de anunciar a la Virgen, ella se encarga de hacer lo demás. Yo lo viví personalmente, a mí nadie me lo platica. Yo estaba tratando de convertirme, ya rezaba yo mucho el rosario, iba a misa los domingos, me confesaba, pero pues mi vida no cambiaba, José Antonio, hasta que los conocí a ustedes, y en el año 2002 me consagré por esa metodología de San Luis María Griñón de Montfort, y fue impresionante cómo yo creo que recibí esas gracias de la Virgen para poder renunciar a un tipo de vida, y ahorita pues sigo en el camino de la conversión como todos, pero pues le agradezco mucho, la verdad, a ustedes esa evangelización que yo recibí de su parte. Muy agradecida estoy con Dios y por la Santísima Virgen. Hay que agradecerlo todo a la Santísima Virgen. Es por ella que trabajamos, a ella nos entregamos todo. Ella es la medianera universal de todas las gracias. Todas las gracias de Dios nos vienen por las manos de la Santísima Virgen. Pero para aterrizar este programa, José Antonio, tenemos que terminar con la Eucaristía. Pues la Eucaristía, la devoción a la Virgen nos lleva a Jesús. En la Santísima Misa, en la Santísima Eucaristía, no, perdón, en la Santa Misa, pues dice San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, de alguna forma la Santísima Virgen también está presente, porque en el Calvario ella estaba al pie de la cruz. Entonces, en el altar, donde se realiza el sacrificio, se repite el sacrificio del Calvario de forma incruenta, también la Santísima Virgen está ahí al lado del altar, asistiendo de una forma misteriosa al sacrificio, como que participando de ese sacrificio. Entonces, nuestra devoción a la Virgen es cristocéntrica. Todo lleva a Jesús. Toda la devoción a la Santísima Virgen nos lleva a Jesús. Los heraldos, para dar un punto de nuestra devoción eucarística, es algo muy poco conocido entre los católicos. Los laicos pueden comulgar 2 veces al día. Los sacerdotes, siempre que celebran misa, tienen que comulgar. Entonces, los laicos sí tienen ese privilegio. Es un privilegio que está en el Código de Derecho Canónico, el Canon 917. Se puede comulgar una vez en la misa o fuera de la misa, según las posibilidades de la persona, y la segunda comunión tiene que ser dentro de la misa, en una misa. La persona tiene que asistir a una misa completa para poder comulgar segunda vez. Entonces los heraldos, es una devoción que nos enseñó Monseñor Juan Clá, comulgamos siempre que posible, 2 veces por día. Si la Iglesia nos da ese privilegio, ¿por qué no beneficiarse de él? Entonces, pues les digo fácilmente, una persona puede ir a una iglesia, asiste a una misa o está terminando una misa, comulga, asiste a la misa siguiente, comulga una segunda vez. ¡Qué regalo para el cielo! Porque son 3,000 heraldos, ¿no? ¿Cuántos heraldos tienen hoy en día? Pues son 3,000 de los varones, que llamamos la orden primera, más o menos también 3,000 de la orden segunda. ¡Ay, qué regalo para el cielo! Y 5,000 terciarios de la orden tercera. Pues todos nosotros llevamos la devoción eucarística a ese punto de, siempre que posible, comulgar 2 veces, para poder tener a Jesús eucarístico en nuestro corazón 2 veces al día. Es una recomendación que les hago con mucho empeño, siempre que puedan,
aproxímense de Jesús de Eucaristía, comulguen 2 veces por día. Y bueno, yo soy testigo de que ahora en marzo tuvimos un congreso en Nezahualcóyotl y el asistente del obispo nos celebró la misa y los heraldos fueron los que pues, nos ayudaron con la misa solemne, con la liturgia y con todo lo... Y el padre mismo dijo durante la misa que le agradecía a los heraldos del Evangelio el testimonio que daban ellos de tanta solemnidad que le daban a la celebración eucarística. Y la verdad, pues yo lo he vivido con ustedes, sus cantos, todo lo que las iglesias que han construido, que ustedes pueden ver aquí proyectadas, ustedes se van a dar cuenta de la belleza que transmiten o que quieren transmitir como parte de la liturgia y como también el templo de Dios, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces la gente nos pregunta, quiere saber cuál es el secreto que ustedes tienen, cuál es el chiste para conseguir vocaciones, para trabajar los jóvenes, cómo ustedes consiguen tanto fruto. Pero el secreto es muy simple. Tener devoción eucarística y devoción a María. Es el secreto de nuestro éxito. Y lo manifiestan fácilmente porque con sus cantos, con sus iglesias, con la solemnidad con la que celebran la Santa Misa. Y bueno, pues Dios los tiene, pues, ahora sí que muy regalados con tantas vocaciones. Agradezcamos a la Santísima Virgen habernos colmado con estos dones que están para servir a la Iglesia, para servir a los más necesitados, sobre todo los más necesitados espiritualmente. Creo que son, muchas veces no lo dicen, pero son los que sufren más, los que tienen pobreza espiritual. Pues pidamos a la Virgen que llegue a todos, que toque el corazón de todos y que aumente la fe de todos. Pues muchas gracias, José Antonio. Estamos muy agradecidos con la Virgen por este programa y obviamente con Jesús Eucaristía, porque pues gracias a ustedes que dan testimonio de ella. Y gracias por habernos invitado aquí a este programa y poder haber estado con todos ustedes este ratito. Que Dios los bendiga. Que la Virgen les bendiga a todos.